Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá 24 de junio, a pocos días del proceso electoral de julio 5. Y luego, pues todos sabemos que las aguas se agitan en la medida que va llegando, que se va acercando el periodo, el día de las elecciones y con el acercamiento al día de las elecciones, pues van poniéndose en marcha muchos mecanismos que uno pues ve y esperaba que se desarrollaran. Se agitan las aguas turbulentas del mar electoral y sobre todo el mar de la mentira, aquello hay que verlo. La mentira está en todas las esquinas. No me voy a detener en todas las sartas de mentiras de la llamada oposición, que acusa al gobierno de cuanto mal pueda haber, hasta de los polvos del Sahara. El gobierno es culpable hasta de la llegada de los polvos del Sahara, que tienen siglos y siglos y siglos desde la historia de la tierra, probablemente llegando al país. Pues el gobierno es culpable de los polvos del Sahara también. Hasta de eso, cuando viene a ver, le echan la culpa al pobre Danilo Medina. Pero para acompañarnos hoy, Alfredo de la Cruz está aquí para analizar un tanto, porque Alfredo es un analista de los temas internacionales sobre todo. He visto algunos de tus análisis, Alfredo, muy interesante sobre la situación internacional, particularmente Irán, Irak, todo aquello en Medio Oriente, y también sobre lo más cercano aquí, América Latina. Vamos a encontrarnos hoy en nuestra arena, nuestro propio ambiente aquí en la República Dominicana, y te voy a dar la palabra para que compartas con nosotros en esta primera parte de Ojalá tus apreciaciones sobre lo que está ocurriendo, esta guerra de encuestas, este querer torcer la voluntad popular mediante buscar cambio de comportamiento, creando percepciones. Por suerte tenemos una gran ventaja, una gran salud, y es que las encuestas no votan los ciudadanos, y ya eso nos da cierta tranquilidad, porque si las encuestas votaran, estuviéramos fritos. Bienvenido Alfredo de la Cruz, gran analista internacional y gran amigo de Ojalá también, porque nos damos seguimiento mutuamente. Bienvenido a Ojalá, Alfredo, y te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Ramón, de verdad, muchas gracias a ti, muchas gracias al máster, Control Master, y gracias a la audiencia tuya, muy fiel, una audiencia muy fiel. Sí, para mí ese es motivo de orgullo estar aquí al lado tuyo en este programa, que es una tradición. Y como tú decías, sobre la encuesta y sobre lo que se mueve en el ambiente en estos últimos días, como decíamos fuera del aire, no es extraño, pues producto de un libreto, un guión que se ha puesto en marcha en diferentes países, y aquí en América Latina no somos la excepción. Y en el caso dominicano particularmente, si vemos las características, es un guión que empezó hace tiempo, mucho antes de las elecciones, y tenemos que irnos a este último periodo, 2016-2020, específicamente 2017 y 2018. El primer escenario del guión fue montar aquello de que en República Dominicana había una dictadura. Eso parecía inocente, pero no era inocente. Y la gente lo decía, pero como una dictadura. Bueno, pero es que era la primera parte del guión. Montar que había una dictadura, que había un régimen de fuerza, por tanto, no era un régimen democrático, y todos los regímenes de fuerza buscan perpetuarse en el tiempo. Pero todos sabemos que eso no era así. Pero una cosa es lo que nosotros sabemos y otra es la percepción que se crea nacional e internacionalmente. Una vez montada esa primera fase del guión, fue el proceso de elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana,
donde ese proceso trató de desvirtuarse, desacreditarse. Una vez pasa el proceso, entonces, con los resultados que se obtuvieron, la siguiente fase era desacreditar también ese proceso y poner que ese candidato había sido producto de acciones irregulares. Entonces, la población, el miembro del Partido de Liberación Dominicana es una población conservadora que no necesariamente opina, pero observa y dice, pero acá como que está pasando, pues se fue a una convocatoria, a una primaria y ganó un candidato. Bueno, pero ¿qué pasa? Todo esto se junta con la megalomanía y los deseos de poder de determinados sectores que al ser derrotados, pues salen del partido, ¿verdad? Al salir del partido, pues entonces se refuerza la estrategia, porque hasta ese momento la estrategia había sido más simple, pero ya ahí se refuerza y se rompen los barcos, ¿verdad? Se rompen las naves, de manera que no hay retorno. Bueno, entonces la siguiente etapa fue, que era parte de la anterior, desacreditar el proceso de febrero. No se celebra el proceso, todo cae encima del partido de gobierno, todo el lodo. Por suerte, astutamente las autoridades dominicanas y las autoridades del partido pues pidieron ayuda en este aspecto a la Organización de Estados Americanos, cuyos resultados vinieron después del proceso electoral y, por tanto, como la población y todo el mundo entendía que el partido de gobierno era corresponsable de eso, sin analizar que era parte de una estrategia, el resultado fue el pago de algunas de las principales plazas electorales del país pasar a la oposición. Sin embargo, cuando la OEA, la Organización de Estados Americanos, da los resultados, se ve que ni el partido de gobierno ni el gobierno tuvieron que ver en esto. Entonces ya ese voto de castigo por ese rumor y esa estrategia, entonces la cosa se equilibra. Viene la pandemia, todo el mundo se queda en casa y el candidato de ese partido sale a la calle. O sea, este es el único país, yo creo, caso del mundo, donde un candidato que está tirado a la calle resolviendo y que sube la aceptación, las encuestas lo reflejan que no sube, no crece. Y un candidato que se queda en la casa sentado, que pasa un video de que está cocinando, bregando con cocina, ni siquiera cocinando, porque dijo, fíjate que está machista. Yo tengo tantas mujeres y ella cocina, o sea, y una foto clásica del señor con los pies cruzados en el escritorio. Entonces, oye, pero la población no es tan tonta, como si fuera estúpida. Bueno, pero eso es parte del libreto. Entonces, me marca las encuestas que el candidato que está en la calle y que ha conquistado el favor de la nación, de la población, porque lo ve resolviendo. Entonces, la encuesta viene y te marcan que no crece. Y entonces yo tengo un candidato que está metido en la casa que crece. O sea, claro, todos sabemos que las encuestas son una fotografía de un momento específico, pero también todos sabemos, o sea, las encuestas son herramientas de trabajo, herramientas científicas que funcionan, pero también sabemos que esas encuestas pueden ser manipuladas. Entonces, a mí me gustaría que en el escenario actual, tanto la encuestadora Gallup como la encuestadora Greinberg me expliquen de dónde salen, de qué contexto salen esos márgenes que ellos muestran, donde tenemos un candidato a la oposición que te lo ponen alto y un candidato del partido oficialista que es el que está en la calle, donde sus mismas autoridades denunciaron que él crecía y que su candidato había bajado. Entonces, yo no entiendo. Yo quiero que me expliquen eso. Pero volviendo a lo del golpe, es el mismo guión de otros lugares, solo que aquí cambió el libreto, porque ahora, como bien hablábamos ahorita y tú bien lo decías magistralmente, ahora son golpes electorales, el guión es electoral, de manera que las encuestas te lo ponen debajo, te le quitan el porcentaje que realmente marca, forzando situaciones. Porque si te pone el candidato de ellos en primer lugar y el otro muy abajo, te crea la percepción en la población que ese candidato gana en primera vuelta. Entonces, eso es lo dañino de esto, pues eso hace mucho daño a la democracia, porque tú estás manejando la opinión y la percepción del ciudadano
al final lo estás manipulando. Y eso debería ser legalmente penable, Ramón. De verdad que es un escenario que hay que tomar carta en el asunto, y la misma Junta Central Electoral debería matizar estos casos. ¿Por qué? Porque hay una reglamentación para la presentación de las encuestas, y habría que ver si esta encuesta en su ficha técnica, su plan de trabajo, siguió todos los pasos adecuados, porque la población en general está sorprendida con los parámetros que estamos mostrando en el nivel de aceptación de los candidatos. Exactamente. Mira, Alfredo, a la gente hay que explicarles qué es la política. Y yo recuerdo que en algún momento que la gente se la lleva a un escenario en el que la política es como la pelota. Y si gana el Licey o gana el Escogido, no ocurre nada. Ganó el Licey o ganó el Escogido. Esto es, o dos corredores en una pista, uno llega primero, otro llega de último, es un deporte. El que llega primero lleva los lauros, el que llega de último, un gran esfuerzo, etcétera, pero no ocurre nada. Es decir, el deporte, ninguna competencia transforma nada, o sea, eso es lúdico totalmente, para la diversión, es para la diversión, realmente es una diversión el deporte, todas las competencias que vemos, incluso las de ajedrez, que son las más interesantes para mí, a veces, ¿no? Y a la gente se le vende la idea de que la política es eso mismo. Es como una competencia entre dos personas, ¿verdad? O entre tres, o entre cuatro, que están luchando, que van corriendo en una pista, y llegó uno primero, y qué maravilla, y no pasa nada, todo queda igual. La política es otra cosa. Política no es una carrera, política no es un deporte. La política es la ciencia o el arte, o es ciencia y es arte al mismo tiempo, ¿no? Es una disciplina que está llamada, o cuyas decisiones están llamadas a incidir en la vida de las personas, en la vida de la gente. Por lo tanto, no es un juego. Te recuerdo un artículo de Bosch que se llama algo así como con la política no se juega. Con la política no se juega. Nos venden la idea, y a eso llegan las encuestas también, muchas de estas cosas que se pagan con mucho dinero. La política es realmente una lucha de intereses. En términos del marxismo, es lucha de clases la que se está viendo ahí. La gente no entiende qué es lo que pasa, pero hay que explicárselo. Hay que explicárselo, incluso en términos de los más simples que hay. La oposición quiere tener acceso al poder. ¿Para qué se quiere el poder? Pues el poder se quiere para lo que mucha gente lo utiliza. En el caso de Danilo Medina, el poder ha servido para titular, por ejemplo, a más de 70.000 parceleros, a más de 70.000 familias que tenían un solarcito, una mejora en algún lugar, y no tenían la manera de acceder al título. Para eso sirve el poder. El poder sirve para, por ejemplo, instalar la jornada escolar de tan extendida de 8 horas. Es decir, para invertir más dinero en las clases pobres, en las clases más vulnerables, en las clases necesitadas. Para eso ha servido el poder. Y para eso valió la pena luchar por el poder. Valió la pena instalar a Danilo Medina, porque instalarlo ahí significó el acceso al poder de sectores de la población que estaban marginados. Llegar ahí significó instalar el 911. Para eso es el poder, para mejorar las condiciones materiales de existencia de la gente en el caso de las personas que hacen política
bien intencionadamente, que hacen política para servir, que quieren el poder del Estado y que lo buscan porque saben que desde el poder, desde donde se pueden hacer las grandes transformaciones. Las otras son pequeñísimas transformaciones que pueden hacer una ONG, una persona buena, etcétera, pero solo el poder puede provocar, desde el poder se pueden llevar a cabo las grandes transformaciones. Construir Punta Catalina, que ahora tiene una avería en una junta y y hay que cambiarle la goma esa, porque sabemos que esto es como un zapato nuevo o como unos lentes nuevos. Uno tiene que estar dándole uso para poder acostumbrarse a ello, y los zapatos nuevos tienes que ponértelos para que los pies se te acostumbren a estos zapatos nuevos. Y es lo mismo, todo. Pues Punta Catalina, como cualquier aparato nuevo, hay que darle uso para que declare, como dicen los mecánicos, úselo para que declare, a ver en qué está. Y a los 15.000 kilómetros hay que detenerlo para cambiarle esto, cambiarle lo otro, cambiarle los filtros, y después a los 30.000 kilómetros hay que cambiarlo para hacerle esto, hacerle lo otro. Eso es lo mismo, ¿eh? Pero bueno, ya sabemos cómo se maneja toda la información aquí. Ahora bien, ¿para qué quieren el poder los otros? Porque los otros representan a sectores también que quieren el poder, sectores económicos sobre todo. Y por ahí es que yo quiero enderezar el análisis, que la gente entienda para qué quiere la oposición el poder, que lo ha tenido tres veces y lo quiere ahora otra vez, para hacer lo mismo que ha hecho, que ha sido beneficiar a determinados grupos económicos a los que ellos benefician cada vez que gobiernan. Entonces la lucha por el poder es una lucha por el poder para hacer un uso de él, que lo quieren determinadas personas, sobre todo ahora que el presupuesto del gobierno del Estado es de 1 billón de pesos. 1 millón de millones de pesos, ese presupuesto. Dígame usted si la oposición no va a querer tener ese billón de pesos, es decir, ese millón de millones de pesos que ahí lo ha llevado el Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo en esta última fase el presidente Danilo Medina. Que la política no es un deporte, decía Bosch. Las decisiones en el deporte son decisiones. El que corrió más, el que ganó, el que le tocó la medalla. Esas son las decisiones en el deporte. La política no. La política es una disciplina en la cual están en juego los intereses de por medio. Lo que no se ve es eso. Lo que no se ve, se ve muy bien la participación de la gente, del pueblo que quiere votar, que quiere su democracia. Lo que no se ve en la política es quiénes quieren el poder y para qué lo quieren. Todos sabemos para qué Danilo Medina quería el poder. Y él lo decía en la campaña electoral, y yo lo recuerdo muy bien. Lo empezó a decirlo en la del 2000, hace 22 años, hace 20 años, cuando perdimos en el 2000. Ganó Hipólito Mejía en aquel momento, que después vino el desastre que vimos todos, ¿verdad? De 4 años de desastre, 4 años de disparate. Vimos 4 años de disparate que comenzaron como una comedia y terminaron como una tragedia. Porque esa es la historia, que comienza como comedia y termina como tragedia. A veces uno no sabe qué esperar, si es mejor al revés, que primero sea tragedia y después sea comedia. Pero nunca debe ser ni una cosa ni la otra. La política debe ser una actividad sana. Política debe ser una actividad objetiva, concreta, científica como lo es el manejo que se le está dando al COVID-19. Por cierto, la República Dominicana fue aceptada como miembro pleno de la Organización Mundial de la Salud. Oiga, como miembro pleno de la dirección del equipo que dirige la Organización Mundial de la Salud. Y eso es también un galardón para la República Dominicana. Ser reconocido por la OMS, dándole esa posición a la República Dominicana, algo estaremos haciendo bien.
Algo ellos están observando que les está sirviendo esta experiencia para que ellos nos colocan en ese lugar, la OMS, para que nos coloque ahí donde nos ha colocado. Entonces, la política no es un juego, decía Juan Bosch, no es un juego. ¿A quién tiene más puntos en una encuesta y a quién tiene menos puntos en una encuesta? Una encuesta que es pagada, desde luego, que la pagan los grupos de poder, que son ellos los que quieren el poder. ¿Para qué lo quieren? La oposición quiere el poder. Los grupos económicos que están detrás de la oposición quieren el poder para pagar menos impuestos. Eso ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, que a los empresarios les ofrecen, no te preocupes que desde que yo llegue te bajo los impuestos. Lo que no dicen es las consecuencias de bajar los impuestos a los grupos de poder, a los grandes grupos económicos. Porque entonces lo que se deja de recaudar por ahí, hay que recortárselo a salud, hay que recortárselo a educación, hay que recortárselo a cultura, hay que recortárselo a alguien hay que recortárselo, y normalmente a quienes se les recorta es a cultura, es a salud o a cualquiera, o a educación, que dicen, no, eso es demasiado cuarto para los pobres. Ojalá Alfredo pueda conectarse en algún momento porque perdimos la conexión con Alfredo. De todas maneras, seguimos aquí. Los grupos de poder, eso es lo que no se ve. Eso es lo que no se ve. Lo que se ve es lo que vemos. A los periódicos celebrando, este está por aquí, este está por allá, este va por aquí, este está compitiendo, este el otro, como si estuviéramos hablando de deporte, como si no estuviera en juego la salud de un país, como si no estuviera en juego, la economía de un país, como si no estuviera en juego los intereses de los pobres, de los más necesitados, de los vulnerados, los más vulnerables, los marginados, como les llaman, que han sido integrados, han accedido a los programas del Estado de mil maneras. Titulación de tierra, crédito barato, acceso a maquinaria, acceso a salud, 60 hospitales reconstruidos, remodelados, algunos desde su fundamento. Es decir, todo eso que está detrás, eso se borra. Y lo que se presenta es una competencia. Uno está aquí arriba, otro aquí abajo, uno está muy abajo, uno está creciendo, el otro está decreciendo o lo que sea. Es decir, como decir, Félix Sánchez va adelante, el otro va atrás. Ahora está acercándoselo a una carrera de caballo. Adelante va Felo Flores, detrás va fulano, y tipo tanque, y fulanito. No, la política no es eso. Es una actividad en la que se juega el presente y el futuro de la gente. Y los resultados de la política van a incidir en la vida de la gente, en que la gente tenga más o menos salud, en que la gente tenga más o menos educación, en que la gente tenga más o menos empleo, más acceso a todo lo que debe garantizar el Estado. Esa es la política realmente. Impedir que unos cuantos grupos de poder, por ejemplo, se hagan cargo de todo el abastecimiento de la jornada escolar de tan extendida. El desayuno, la comida y la merienda, 4 grupos empresariales, 5 o 6 grupitos empresariales, ellos se encargan de todo. ¿Y dónde están los proveedores pequeñitos de los barrios? ¿Dónde están los proveedores entonces? ¿Dónde quedan los de los municipios? Los panaderos, ¿dónde quedan? ¿Dónde quedan los que hacen comida, los que hacen todos esos que proveen el desayuno, la comida y la merienda a la escuela? ¿Dónde quedan? Cuando es un grupo burgués, grande, capitalista, el que agarra todo ese mercado como había antes. Había 2 o 3 grupos que eran los que lo hacían todo. Hoy los proveedores del Estado son, ya lo sabemos, alrededor de 80,000. Alrededor de 80,000, pero eran 19, 15,000. 15, 6, no recuerdo, menos de 20,000. Menos de 20,000. 18,000 me parece. Alrededor del Estado son más de 80,000. Más de 80,000. Y sabíamos que aunque eran 14 o 15,000 antes, esos proveedores
realmente se reducía. La gente no confiaba en el Estado, porque el Estado le pagaba a los 100 días, o cuando se recordaran, o cuando pudieran, o cuando hubiera fondos, y la gente no quería negociar con el Estado. Hoy todo el mundo quiere tener acceso a las compras públicas. Por eso, porque sabe que va a cobrar, porque sabe que el dinero está seguro, porque la ley fue modificada para que nadie compre nada si no tiene el dinero ahí. Cuando usted sale a comprar un acondicionador de aire, cuando usted sale a comprar una cámara de televisión, si es el caso de Radio Televisión Dominicana, cuando usted sale a comprar lo que sea, es porque usted tiene certificado ya el dinero ahí. Hay que hacer un certificado, si el dinero está aquí. Es decir, el proveedor puede contar con eso, porque además se le avanza el 20% de la compra. Desde que es adjudicada se le hace un avance de un 20% y tan pronto entrega el bien hay que pagarle el 80%. Eso es la política. La política no es un deporte. No es de que quién va adelante, quién va atrás, quién primero y quién segundo y quién tercero. No, la política es mucho más que eso. Muchísimo más que eso. Diga usted, Fran Pacheco, hemos perdido la conexión con Alfredo de la Cruz. Él está ahí ya, él está ahí, lo estamos bueno, viendo. está ahí Alfredo. Disculpe, sí. He tenido que sustituirte, Alfredo. No hay problema. He tenido un problema técnico con el teléfono que se me ha iniciado y luego no detectaba el chip. Mira, un trauma. Pero estamos aquí. Puede ser la gatica de María Ramos, que está por ahí tirando la piel y escondiendo la mano también. Están conspirando. Pido excusa al auditorio. Tranquilo, estamos aquí con Fran Pacheco, director de prensa nuestro. Pareciera que en República Dominicana hay dos cosas sacrosantas. Para la oposición en República Dominicana hay dos cosas sacrosantas, que son la palabra de Dios, la Biblia, y las encuestas de la oposición. ¿Por qué? Porque son dos palabras, son dos resultados, son dos libros irrefutables, las encuestas y la palabra de Dios. ¿Qué pasa con los planteamientos de la Biblia, por ejemplo, la fe cristiana? Que en algún momento bajaría el Salvador, bajaría de las nubes, pero antes de que llegue ese momento debe llegar un apocalipsis. Y pareciera que este guión del que hablaba Alfredo ahorita incluye este apocalipsis. Y ellos mismos lo pronostican, porque ¿qué pasará cuando en las urnas, el pueblo dominicano en las urnas desafíe lo que ellos están planteando en las encuestas? ¿Qué pasará cuando en las urnas el pueblo con el voto desafíe y diga otra cosa diferente a lo que ellos están planteando en las encuestas? Porque el planteamiento de la oposición es el siguiente: ya no habría que hacer encuestas. Es decir, prácticamente le están diciendo a la Junta Central Electoral y al pueblo dominicano que ya no debería haber elecciones en República Dominicana, ya no debería haber elecciones porque ya los resultados de las encuestas están ahí, ya esa medición está ahí. Y si ocurriera algo diferente, entonces debe venir un apocalipsis. Y se acusaría entonces de fraude al pueblo dominicano, no al partido de gobierno, al pueblo dominicano que salió a votar en las elecciones. Entonces hay que estar ojo avisor, con los ojos bien abiertos, porque lo que están pronosticando estos videntes y estos prestidigitadores es un apocalipsis, porque ya no puede ocurrir otra cosa que sea diferente a más de 1 o 2 puntos de lo que han dicho esas encuestas. Nada más lejos de la realidad y nada más lejos de la realidad que pasará el próximo 5 de julio. Y no será sorpresa para el pueblo dominicano tampoco, que está bien alerta y que ha encontrado estos datos tan diferentes y tan alejados de la realidad que es increíble creerlos. Decía ayer que quizá algún iluso o algún fanático pudiera creer que estos datos están así. Y es una falta de respeto al pueblo dominicano presentar unas mediciones hoy de que un candidato le lleva 26 puntos a otro, o que le lleva 17 o alrededor del 20%. Es imposible creer, como decía Alfredo ahorita, que después de una medición que hiciera una de estas empresas también privadas, en el que lo colocara prácticamente empate, estamos hablando de hace 3 semanas, y hace 3 semanas, quien se ha visto en la calle, quien se ha visto trabajando,
quien se ha visto impulsando y proponiendo, quien ha llevado el discurso propositivo, ha sido el candidato Gonzalo Castillo, no de agresión, sino un discurso propositivo. Vamos a construir tal o cual carretera, vamos a eliminar el pasaje para los estudiantes, vamos a construir 100,000 viviendas y vamos a impulsar los proyectos productivos que tiene la República Dominicana para inmediatamente salir del COVID o durante el COVID. Mientras, por el otro lado, hay un discurso de agresión. ¿Qué ha pasado en esas 3 semanas después que se dieran a esos dos candidatos prácticamente empates o con un empate técnico? Que lo que hemos visto es, como decía, mencionaba Alfredo al principio, el candidato del gobierno, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, en la calle, resolviendo, en la calle, trabajando día y noche. Y no hemos visto un escándalo por parte de ese candidato, lo que sí hemos visto por parte del candidato de la oposición ligado al narcotráfico. Como usted decía, profesor, ayer le dio COVID y de casualidad no le dio lepra u otra enfermedad cuando se enteró, cuando empezaron a sacarle las fotos junto al financiero de ese partido, al financiero al que se utilizaba el dinero del narco para financiar a ese partido y cuyo vocero de ese partido envió un mensaje público y llamó a votar por ese candidato, porque además de ser un líder, también fue candidato en la región en la que habita, en la que operaba su red de narcotráfico. ¿Qué ha pasado? Que después de que una empresa de estas encuestadoras los diera prácticamente empate, con un empate técnico, hemos visto que en el tramo posterior a eso, quien más ha trabajado, quien más se ha sentido es el candidato Gonzalo Castillo, y quien menos ha sentido y que por el contrario ha tenido escándalos tan importantes o tan fuertes como el del narcotráfico, y de repente parece que ese escándalo multiplicó sus votos y lo lleva por encima de un 20%. Luce ser hasta payasesco estas mediciones que están presentando hoy y bueno, esperemos a ver, pero el pueblo dominicano, y lo hemos dicho toda esta semana, quiere elecciones. El Partido de la Liberación Dominicana quiere elecciones y quiere que se le cuente cada voto, porque con cada voto estará desafiando ese poder que hoy está queriendo imponer a un candidato muy lejos de la realidad. Alfredo, ahora sí. Me parece Alfredo, que está frisado. Sí, mira, interesante es el planteamiento de Pacheco. Y fíjate que es increíble. O sea, en todos lugares del mundo, y específicamente en Latinoamérica, donde el flagelo del narcotráfico tiene a todo el mundo en ascuas, tú tienes un partido político que ha sido sindicado en relación con este mundo, y la preferencia del electorado de las encuestas sube. O sea, todos sabemos, y como decía Ramón, o sea, la conquista del poder es diferente a cualquier otra acción que tú haces, porque tú tienes un grupo de personas diferentes que lo une un objetivo común, una manera de cómo llevar la administración pública, la cosa pública, pero con un objetivo final que es garantizar el bienestar común de la población. En ese sentido, tú orquestas un plan de gobierno y tú tratas de conquistar el poder político para poder garantizar ese bienestar, distribuir las riquezas de una nación de una manera que tú entiendes equitativa, y por eso forma un partido político. Muy diferente cuando tú formas un partido de un equipo de pelota o de otra cosa, de deporte. En ese sentido, el juego democrático es muy importante mantener sus instituciones en el juego democrático sanas. Entonces, cuando tú tienes que el narcotráfico te la permea, los narcodólares te permean las instituciones democráticas, afectándote la justicia, la policía, o sea, los organismos de seguridad y las mismas Fuerzas Armadas, pues tú pones en peligro la misma seguridad del propio Estado. Entonces, en ese sentido, huelga decir
que ninguna persona que piense va a querer que su país, su tierra querida, se convierta en feudo del narcotráfico. Entonces, hay una serie de jugarretas que lo que buscan es, como bien decía Pacheco, desviar la atención pública de la realidad. Tú tienes un candidato, Gonzalo Castillo, del partido oficialista. Yo no he escuchado el primer caso de escándalo ligado a él, o sea, serio, una cosa que diga, bueno, eso tiene fundamento. Sí he escuchado invenciones, pero eso se cae por su propio peso, porque el pueblo no es tonto, el pueblo llano no es tonto y nos lo ha demostrado a lo largo de nuestra vida republicana. Entonces, en ese sentido, es difícil que el PRM pueda quitarse de encima la banderilla colocada del narcotráfico y de otras acciones no santas. Y por esto, entonces, tú ves que los sectores que están alrededor de este partido saben que las oportunidades se les reducen y por eso quieren brindar al electorado la sensación de que hay una primera vuelta inminente, que se va que el candidato de la oposición se va y que no hay opción, porque eso es parte del relato del guión aquel que referíamos. Entonces tú creas esa percepción en la población y todos sabemos que en medio de esta pandemia que estamos, que ese es otro detalle que hay que sumárselo al gobierno, salvando las distancias con grandes naciones del primer mundo, de las 10 primeras economías del planeta que han fracasado en la gestión de la pandemia. Nuestro país, un país pequeño, un país en vía de desarrollo, un país periférico, si le quiere la teoría geopolítica, ha dado cátedra al mundo con limitados recursos cómo gestionar una pandemia. Entonces, en medio de esta situación, fíjate que forzan al gobierno a que dé su visto bueno a un proceso electoral. A un proceso electoral en medio de una pandemia que vamos gestionando bien. Porque ¿qué es lo que pasa? La gestión de la pandemia elevó los índices de aceptación del gobierno. Y yo te digo una cosa, a confesión de parte de relevo de prueba, los mismos dirigentes del partido de la oposición principal admitieron que la pandemia beneficiaba al gobierno y beneficiaba al candidato. ¿Por qué al gobierno? Porque gestionó bien con los limitados recursos que tenemos. ¿Por qué al candidato? Bueno, porque el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Gonzalo Castillo, se tiró a la calle sin temor a nada. Bueno, él dijo, yo no sé hablar mucho, yo lo que sé es resolver, yo lo que sé es, aquí se necesita gerente y yo sé gestionar. No, bueno, y además, Alfredo, agregar que si empezaron a tirarle al candidato y a hablar en contra del candidato, es porque en sus propias encuestas, en las internas de ellos, en las que ellos saben, estaba arriba y estaba subiendo y venía subiendo y subió y lo sobrepasó en algún momento. Claro. Fíjate que este señor, el señor Furcar, él mismo reconoció en una entrevista que el candidato de ellos había bajado y el de nosotros había subido. O sea, el candidato del partido de gobierno había subido. Entonces, en ese sentido, es muy simple ver que si ellos mismos aceptan que su candidato bajó y el del Partido de la Liberación Dominicana subió, pues entonces te está diciendo que la gestión y la acción de ese candidato ha redituado beneficios en la preferencia electoral. Fíjate que las propuestas que ha hecho el candidato del Partido de la Liberación Dominicana son propuestas que luego, de una manera u otra, ha tratado de duplicar, o sea, copiar y presentarla el candidato de la oposición. Significa muy claro que el programa de gobierno es muy práctico y muy realista. Pero bien, volviendo a lo del guión, estas acciones de estas encuestas, y a mí no me sorprende que otras encuestas vuelvan a presentarlo, tenemos que estar preparados para eso. O sea, usted puede estar claro que van a venir otras encuestas que van a mantener el mismo relato, porque eso es, como dijimos, es el guión, y el guión es crear un estado de percepción en la población, y como tú decías, este tipo de guión tiene un capítulo, un acápite que es apocalíptico, se crea un caos. Y ya lo vimos en febrero, marzo, y se quiere reeditar ahora. Por tanto, se crea la percepción y se empiezan a aglomerar gente en el Parque de la Bandera. Pero no es el Parque de la Bandera, como decía ayer Ramón. No, es en la Junta Central Electoral, porque ¿qué queda frente al parque? La Junta Central Electoral. Entonces, ¿dónde están los que protestan frente a la Junta Central Electoral? Es una presión sistemática
para que esas personas que están al frente de la institución sientan el temor y actúen en medio de esta cohesión. Entonces, ese libreto es muy peligroso y las instituciones democráticas de la nación y los actores comprometidos con nuestro sistema democrático, que al día de hoy es una de las más longevas de América Latina sin interrupciones, quieran dañarnos este proyecto que ha costado sangre y sudor a cada dominicano. Ojo con eso. A esta gente no le interesa estabilidad ni nada de eso. A esta gente no le interesa eso. A esta gente le interesa conquistar el poder como sea, a apuesta de la misma estabilidad y del crecimiento económico de la sociedad de la nación dominicana. Y no entiendo cómo puede haber empresarios que al día de hoy apoyen ese mamotreto de proyecto que tiene cualquier cosa, menos un proyecto de nación. Sí, pero tiene que haberlo, porque los empresarios quieren poder. Ellos necesitan el poder. O sea, es explicable, absolutamente explicable, que detrás de cada proyecto político haya un bloque económico. Es explicable perfectamente, porque ese grupo económico quiere el poder para seguir haciendo lo que hizo antes, cuando tuvo el poder, porque lo tuvo en algún momento. Y en ese momento en que lo tuvo, supo monopolizar las compras del Estado, por ejemplo. Supo dirigir las políticas del Estado hacia qué? Hacia instituciones más débiles que permitan que yo pueda rejugar, darle quizomba a la ley, esquivar la ley por aquí o por allá, porque la ley, el que hace la ley hace la trampa. Y si tengo un buen abogado y tengo mucho cuarto y mucho poder, yo puedo conseguir muchísimas cosas con el poder. Y todos lo vemos. No hay que ser, ni siquiera hay que violar la ley. Lo que hay que buscar nuevas leyes. Sencillamente. Y todos lo vemos cuando, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos se cambia de gobierno. Los gobiernos conservadores lo primero que hacen es, repito, lo he dicho, ¿qué es lo primero que hacen? Donald Trump como Bush, lo primerito que hicieron fue bajarle los impuestos. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Ustedes saben a quiénes se les bajó los impuestos, a los más altos. De un 37, de un 36 a un 27%. A los más ricos se les bajan los impuestos. Entonces ya me gané a los más ricos. Eso van a hacer todo lo que sea para que yo les sirva. Claro que sí. Al yo bajar los impuestos, bajo las recaudaciones del Estado. Estoy beneficiando a los más ricos. Estoy bajando las recaudaciones del Estado. Voy a invertir menos en educación. Voy a invertir menos en salud. Voy a invertir menos en cultura. Cultura, que por ejemplo, dice alguien por ahí, no hay desarrollo económico si no hay desarrollo cultural. El desarrollo económico se va por las cloacas. Siempre nos lo comemos y sabemos lo que pasa con lo que se come. Lo caminamos, lo vemos, pero la cultura es lo que libera realmente a los seres humanos. Decía José Martí, sed cultos si queréis ser libres. Sed cultos si queréis ser libres. Es la cultura lo que realmente libera a los pueblos y por lo tanto libera a los seres humanos. Es la cultura uno de los primeros afectados de todos esos recortes que benefician a los ricos, de todas esas políticas que benefician a los grandes ricos. Ese es uno de los problemas de lo que no se ve, como decía Juan Bosch, en la política y que hace que la política no deba ser concebida como un deporte. ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? ¿Quién está en medio? ¿Quién va adelante? ¿Quién va atrás? No, esto no es un deporte, compadre. ¿Quién es el afectado? ¿Quién va a ser el afectado por el tipo de gobierno que se quiere hacer? ¿Quién ha sido? ¿Quiénes fueron los afectados por las medidas que se tomaron en los 4 años de Hipólito Mejía? Pues fue el dominicano que vio quebrar 4 bancos. Y esos 4 bancos que quebraron, o 5 bancos, o no sé cuántos, se llevaron de por medio yo no sé cuántas financieras
que yo tengo familiares que tenían cuarto en toda esa financierita chiquita que comenzaron a promover los PRDistas de aquel momento. Cada uno tenía una financiera en una esquina, como si se tratara, decía Juan Bosch, lo recuerdo como ahora, de poner un ventorrillo, como si no se tratara de bregar con uno de los recursos estratégicos de cualquier país, que es la moneda. La moneda. Y empezó cada uno a tener una financiera en cualquier... Y desde luego, cuando quebraron todos los bancos, pues se llevaron de por medio todas las financieritas, grandes, medianas y pequeñas, y se fue y se desmadró toda la economía. Es eso lo que pasa. Y es eso lo que se pone en juego. La política no es un deporte. A la política no se juega. Y a la gente hay que enseñarle que, por lo tanto, a la política hay que ir a tomar decisiones con responsabilidad, sabiendo lo que usted quiere. Usted sabe que a usted le conviene la jornada escolar de tan extendida. Claro que sí, porque sus hijos están yendo allí. A usted sabe que le conviene que se inviertan en sus hijos y en sus hijas, como está haciéndolo el gobierno, más de 100,000 pesos por cada muchacho en la escuela se está invirtiendo, cuando antes se invertían 20,000 o 30,000. Es decir, esas son las cosas que determinan hacia dónde va un país. No es quién está adelante y quién está atrás, ni es cuál es el grupo económico que se va a beneficiar cuando entre la oposición al gobierno, porque es un grupo, son varios grupos económicos los que están detrás de Adivinaver, Luis Adivinaver, porque ese es el mejor apellido que se le puede poner a este señor. Luis adivina a ver a qué viene. Me gustó eso. Adivina a ver a qué viene. Adivina a ver a qué viene. Sí, muy bien puesto ese apellido que le pusieron a este señor. Adivina a ver a qué viene, porque viene de un empresario que ha fracasado en todo, a tratar de ponerlo todo en manos de un grupo económico que lo quiere todo, lo tiene todo ya, ya tiene bastante, pero quiere más. Detrás de los partidos están esos grupos que cada vez quieren más. Se nos integró Sergio Pérez ahí. Pero, profesor, en lo que Sergio se integra, enciende la cámara. A propósito de eso, sería tan sencillo como poner en una balanza el último gobierno del PRM hoy, es decir, la oposición dominicana, y los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Por un lado tenemos la vocación de usura, como usted menciona, con las financieras, y por otro tenemos Banca Solidaria y la creación de cientos de nuevas cooperativas agropecuarias, sobre todo. Banca Solidaria, Fundación Reservas del País y la creación de cooperativas versus la vocación de usura desde el Estado que tenían estas personas. Por un lado tenemos obras entregadas de grado a grado, como sucedía en República Dominicana, y por otro lado tenemos las obras que se entregan a través de concursos. Por un lado tenemos portales de transparencia y por otro lado tenemos transparencia nula. Por un lado tenemos que cada funcionario en aquellos gobiernos tenía, cada funcionario, una tarjeta de crédito ilimitada. Recordemos la PPK, sobre todo empezando por el presidente, ilimitada, una tarjeta de crédito versus en este gobierno se eliminó eso. Por un lado tenemos una participación en aquel gobierno prácticamente nula de algunos 10,000 suplidores del Estado. Hoy tenemos 80,000 suplidores del Estado, gran parte de ellos micro, pequeños y medianos empresarios. Por un lado tenemos un sistema de salud ineficiente, almacenes de enfermos. Por otro lado tenemos 56 hospitales remodelados y la construcción de decenas de centros de diagnóstico y atención primaria. Por un lado tenemos precariedad en la educación por falta de inversión y por falta de voluntad política, y por el otro lado tenemos 28,000 aulas que se han construido, 30,000 aulas que se han construido que funcionan bajo la modalidad de jornada escolar extendida. Por un lado tenemos un presidente que permitió que se quemaran la mayoría de las parcelas de arroz en Nagua porque había una sobreproducción, y después descubrimos que el país tuvo que importar arroz. El país tuvo que importar arroz porque se benefició a una empresa importadora de arroz. Y por el otro lado tenemos que el presidente, desde el factor de Nagua, el presidente de la República, ha impulsado proyectos. Ahí mismo donde se quemaron esas parcelas de arroz, hoy hay varias naves de producción y tratamiento
del arroz, impulsando la producción nacional y la seguridad alimentaria. Pongamos en contexto esas dos variables. Por un lado tenemos un crecimiento económico por encima de un 6, un 7%, llegando a más de un 7%, y por el otro lado tenemos los bancos quebrados, emisión de bonos soberanos sin respaldo económico del Banco Central, un conjunto de políticas, qué es lo que ofrecen uno y qué es lo que ofrecen, qué es lo que han hecho uno y qué es lo que han hecho otros. Ambos sectores, ambos bandos políticos o ambos partidos políticos, digámoslo así, han tenido la oportunidad de gobernar. Observemos los hechos, porque los hechos son los que deben determinar qué partido es que debe gobernar o seguir gobernando. Continuamos adelante. Sergio Pérez Amaro, que acaba de integrarse ahí. Veo a Guillermo disfrutando también de la vida. Sí, Guillermo. Voy a disfrutar. Y Alfredo, que está ahí también en el turno al bate. Adelante, Sergio Pérez. Sí, veo que Guillermo está bien preparado, así que déjame ser breve. Miren, yo quería tranquilo. Yo quería comentar, nosotros hemos venido advirtiendo la conducta peligrosísima a nivel internacional de personas y a nivel nacional también que han minusvalorado, que le han restado importancia a lo que es el COVID. Nosotros señalamos y presentamos aquí ayer un grupo de irresponsables, incluyendo algunos que fueron dirigentes del PLD, que en medio de esta situación de pandemia, de un aumento de casos, aglomeran gente en la Plaza de la Bandera y van hasta sin mascarilla a exhibirse. Una acción que uno no entiende cuando nosotros tenemos por un lado las autoridades luchando y teniendo inclusive éxito a pesar de eso en los números contra una pandemia. Vemos otro grupo desesperado en una acción que no le vemos la más mínima lógica ciudadana, sino una lógica política de aprovecharse del momento, convocando gente a la Plaza de la Bandera, aunque fueron 3 gatos, como mencionamos ayer, ya no tuvo la convocatoria porque ya la gente está despierta. Sigue siendo peligroso porque había mucha gente sin mascarilla y hasta tirándose fotos sin mascarilla en medio de una aglomeración donde no se guardó la mínima distancia social o el mínimo de distanciamiento social. Cuando vemos en el panorama internacional, nosotros habíamos advertido esa actitud del señor Bolsonaro, que había dicho que eso no era nada, que era una gripecita, y hemos venido señalando todo lo que ha hecho ese señor. Ya un juez le dijo, usted tiene que ponerse obligatoriamente la mascarilla, porque no se trata de usted, se trata de que usted también se vuelve un vector de transmisión, y usted va a muchísimos actos públicos. Tuvo que venir un juez y decírselo. Pero hoy se resalta cómo en América Latina ya es el epicentro de la pandemia y cómo Brasil tiene el récord ahora en América Latina de muertes, algo extremadamente penoso. Cuando vemos las estadísticas, por ejemplo, nos encontramos con que Brasil ya tiene 1.115.479 contagiados y estamos hablando que llegó a los 52.771 decesos. Para que tengamos una idea, Rusia tiene 606.881 contagiados, pero nada más tiene 8.513 muertos. En el caso de Rusia, tenemos que se hicieron pruebas masivas, lo cual aumentó el número de contagiados, pero vemos como no hay una tasa de letalidad menor. En el caso de Brasil, donde este señor y sus partidarios permanentemente imitaron o hacen lo que hace el PRM aquí y hacen esos grupos de la Plaza de la Bandera aquí, desafiar el toque de queda, porque hay que recordar que el señor candidato y su señora esposa en varios tweets habían dicho que no era necesario ni la mascarilla ni el distanciamiento social. Que por cierto, creo que también tiene un récord al sanarse extremadamente rápido del coronavirus. Nosotros nos sentimos bastante complacidos de que ellos tengan una curación espontánea tan grande, y eso le puede revelar al país sus grandes dotes de curadores, o tal vez le puede revelar que la verdad y ellos no son muy amigos,
porque es bastante extraño que antes de los 10 días, después de haber anunciado el país, esté duro y curvero en un momento que, como ustedes señalan, han presentado de manera orquestada una expectativa, y ahí mismo parece que esas expectativas resultaron ser la vacuna contra el COVID, contra ello, la cura instantánea contra el COVID. Inmediatamente ya usted lo ve con todos los bríos y todos los ánimos. Mira, Sergio, dice un abogado por ahí, 7 son los días de la semana, 7 los enanitos de Blancanieves, 7 los días que duró el señor en construir el planeta y 7 los días en sanarse a Abinader. Sí, es increíble. O sea, yo creo que es un caso digno de estudio. Entonces, uno tiene que tener, cuando uno se mete en política, y por eso me gustaba, yo le decía lo que usted decía, profesor, que uno no está jugando gallos en la política y uno no le va al que gana, uno le va al que conviene, uno le va al que ideológicamente uno entiende que conviene. Y en República Dominicana se ha pretendido crear mayorías, pero no en las elecciones ni en las votaciones, sino crear mayorías virtuales. Y ese es el problema. Si usted cree que es mayoría, espere las elecciones, no recurra a movilizaciones ciudadanas innecesarias y contraproducentes y a todo un esquema para crear una mayoría, porque la mayoría debe de ser la expresión democrática, y aquí, que se sepa, no hay ningún elemento de perturbación democrática que no sea el que se creó en febrero, que se le pegó el muerto a otro, o el que se crea cuando personas como la esposa de Yamil, el que era candidato en las Lagunas en Asua, es parte de la estructura de la Junta. Eso sí crea perturbaciones y eso sí atenta contra la democracia. ¿Quería decir algo, profesor? No, decir que eso tiene un nombre, esas movilizaciones, un adjetivo que es el que toca. Esas concentraciones son concentraciones criminales, porque están llevando a la gente al contagio, llevando a la gente a un matadero probablemente, porque de ahí salen contagiados, pero de ahí salen muertos. Y eso, ¿entiende? Usted no va a saber nunca, porque eso nunca se puede saber. ¿Cuáles son los muertos que está provocando esa concentración de gente? Esa gente de ahí salen contagiados, pero son asintomáticos la mayoría, y van a ver a los abuelos, y van a ver a los familiares del barrio, porque les pagan para que vayan, les pagan para ir a eso, salen de los barrios, van a eso, se contagian, vuelven al barrio y vuelven a visitar a los mayores, a los niños, y ahí vienen los muertos. Y esa forma de hacer política es política criminal, así le llamo yo. Y denle paso a Guillermo, que se está desesperando ya. No, todo lo contrario. Yo te recomiendo, Ramón, que le demos a doña Ángela un poco de este té de orégano, poleo y ajo que yo estoy bebiendo precisamente para estar tranquilo. Sí. Orégano, poleo y cácara de ajo. La cacarita, el papelito que tiene por afuera el ajo. Y es fabuloso eso para una serie de cuestiones. Se lo podemos recomendar a la gente que está media asustada también. En la oposición. Para el susto. Sí, miren. Saludo a todos y en particular a De la Cruz, ¿verdad? Alfredo, que está ahí, sí. Alfredo, al tocayo Alfredo. Ojalá. Encantado. Sí, somos tocayos. Ese sí es bueno. Bueno, miren lo siguiente. A mí me queda claro, y más que nada por la intervención del propio Alfredo, que bueno, que cada coyuntura electoral, cada coyuntura trae su propia mayoría. O sea, cada coyuntura, digamos que cada proceso electoral nos trae nuevos resultados al tirarse los dados, digamos. Unos se van de un sitio, otros se van para el otro, unos son tránsfugas, como es el caso del doctor Leonel Fernández. Y bueno, otros deciden generalmente también volver, oír los cantos de sirena de sus 6 compañeros y vuelven a formaciones como
Hemos visto estos movimientos del PRD, por ejemplo, hacia el PRM, pero hemos visto ese trasiego, ese ir y venir de mucha gente. Eso es parte de la coyuntura electoral. Ahora, la referencia fundamental, y yo he insistido en esto, Alfredo y demás compañeros, para mí la referencia fundamental son las elecciones del 16, por muchas razones. Primero porque ahí fue cuando se contaron los votos, y bueno, ¿qué dio aquello? Un 62% como mayoría, con un margen de 26 puntos, creo que más o menos, si se sube, si se resta, lo que sacó el PRM, es decir, Abinader. 2-1. 2-1. Sí, casi bueno, bueno, esa es la encuesta, esa es la sociología política de la coyuntura electoral que tenemos como referencia, que son las elecciones del 16, en donde el pueblo, viendo a Danilo Medina en contra de la voluntad incluso del atracante, o atracador, Ramón, del atracador, en contra de ese, en el 16, el PLD obtiene, con Danilo yendo a la reelección, obtiene una nota histórica por parte del pueblo dominicano, que le puso nota a su primer gobierno. Le puso nota, evaluó y dijo, sí, nosotros, el PLD merece seguir representando. Y con eso llegamos a octubre del año pasado, con eso llegamos a febrero, y con eso vamos a llegar. Hay una mayoría ciudadana que es garante de la salud de la nación, que está por encima o se constituye por encima o en un proceso paralelo al de las fortalezas partidarias, al de las posiciones de los poderes fácticos, a la decisión de los indecisos. Hay una mayoría que es una especie de conciencia de qué es lo que le conviene al país. Y si esa mayoría se constituye alrededor de Danilo hace 3 años y algunos meses, y Danilo presenta el 27 de febrero una obra como la que ya ha mostrado Rodríguez Marchena, la presidencia misma, el resumen de la obra de gobierno de Danilo Medina y del PLD y de las fuerzas aliadas, a lo que otra vez la mayoría le tiene que poner nota. Si lo que se ha hecho es desgobernar este país, como dice el PRM, la mayoría no va a cerrar, no va a subir el vidrio. Si lo que hemos hecho como gobierno, como obra de gobierno, como partitura de Danilo, ha sido favorable o no al pueblo dominicano, ha incidido o no en las condiciones de vida, ya no solo de lo que siempre, de los oligarcas, de los ricos, de la clase media, que siempre han disfrutado del modelo económico, que es un modelo de crecimiento y de progreso. No, si ha mejorado o no en estos últimos 7 años la condición de vida de gente que tuvieron todo el tiempo, hasta el 2012, excluidos de las políticas públicas. Y ahí está el saco de programas y las acciones en que se han traducido esos programas y esas políticas del gobierno. A eso es que se le va a poner nota. A mí me va importando poco si es Gonzalo o si es Margarita, porque ellos han sido parte, ambos han sido protagonistas esenciales, fundamentales de estos 7 u 8 años de gobierno que tienen que ser ponderados y valorados sin sectarismo, sin creer lo que somos la última Coca-Cola del desierto, no, pero se ha ejecutado un programa de gobierno, un plan de planes de gobierno. Si a eso se le vuelve a poner nota, yo apuesto a que la distancia seguirá siendo entre la oposición y el PLD,
y sus fuerzas aliadas, seguirá siendo como la del 16. Como la del 16. Porque en el 16 lo que se expresa no es el partidarismo. En el 16 la mayoría que se constituye sorprendió hasta el propio PLD. Y sorprendió a todo el mundo, porque los pueblos tienen instinto, tienen olfato, y porque usted no le puede decir a las mujeres de Chocolala, que lo que hizo el gobierno fue hundirlas. O usted no le puede decir a los ganaderos de Aganta, que lo que se ha hecho con ellos estaba mal hecho y que se hizo para llevarlos a la quiebra, y para que el Banco Agrícola les robara su ahorro. Usted no le puede decir a esa gente que el seguro agrícola, el seguro que funciona, que nunca había funcionado. Usted no le puede decir a nadie en este país, ni a los maestros, ni a los médicos, que no le han aumentado su salario, que no le han mejorado las condiciones de trabajo. Porque ustedes hablan de 56 hospitales, como si eso fueran 56 puestos de venta en el mercado modelo de la Mella. No, nosotros estamos hablando de centros de servicio a la población, en donde los médicos mismos y los enfermeros no tenían deseo de trabajar por lo que se les remuneraba, por las condiciones de trabajo, que permanentemente no eran más que bueno, un chiquero eran los hospitales. Y hay que decirlo, lo decía la propia oposición, lo dejamos como un chiquero, o se remodeló el sistema de salud. Usted no le puede decir a 4 millones de gente, que diga que no estaban en el Seguro Nacional de Salud y que ahora tienen esa cobertura, que eso se hizo no para mejorarle las condiciones de vida. Ustedes no le pueden decir a los productores de Rancho Arriba que no, que a ellos no se les ha ayudado, que a ellos se les abandonó, cuando hasta la carretera que nunca se había hecho, la hizo Gonzalo, por cierto, desde la Duarte, la carretera, ¿cómo se llama? Ahora no la recuerdo. Sabana Larga, me parece. Juan Adrián. En Rancho Arriba, Juan Adrián, Piedra Blanca, por ahí. Juan Adrián. Juan Adrián. Eso nunca había existido. Y vayan ustedes a ver eso. Y eso tiene ya años ahí dando los frutos de eso. Y nadie me va a decir a mí que la gente beneficiada de eso, de esa inversión pública, lo que entiende es que Gonzalo es un bandido, que el PLD lo que hizo fue robarse los cuartos. Y aquí no cambió nada en 7 años. No, me falta el tiempo para yo poder leer, por ejemplo, en Asua, son 8 páginas de todo lo enumerado, todo lo que se ha hecho. ¿Se hizo o no se hizo? ¿Esto es mentira o no? ¿Esto ha impactado o no la condición de vida de la gente? Y creo que a esta altura del juego es innecesario demostrarlo, porque todo está a la vista. Todo está a la vista. La obra de gobierno de Danilo y del PLD es una portentosa obra de gobierno. A propósito de esa medición que usted dice, Guillermo, resulta que en las mismas encuestas en que ponen al candidato de la oposición por encima del 50% y llevándole 20 puntos al candidato de gobierno, en esas mismas encuestas aparece el gobierno con una aprobación de un 60-70%. Claro, porque ellos no saben cómo cotejar la mentira. Porque recuérdate que el que miente tiene que tener muy buena memoria para poder mentir aquí, mentir allí y sacar una mentira coherente. Eso te queda claro. A mí esas encuestas, llámese como se llame, yo no voy a decir lo que yo hago con ellas, pero no me sirven para nada. No me sirven para nada, insisto, porque hay el país cuando cambia, cuando crea una mayoría y va a cambiar de gobierno, de administración, en este caso, imagina, sería de todo, porque estamos hablando de gente que van a llegar, dicen ellos, a darle pena a los demás. Pero el tema está en esto. Si no fuera esa la realidad, la existencia de una mayoría que va a consolidar lo que se ha logrado y que muy bien dice Alfredo que hay que
que proteger. Si no fuera así, ustedes me excusan, yo no me sentiría orgulloso, yo no me sentiría satisfecho ni parte de la mayoría, porque si no tenemos la valoración, por lo menos del 16, oigan lo que les digo, del 16, es porque no nos hemos merecido el triunfo, es porque el pueblo nos quemó, y yo no creo que estemos ni quemados, ni creo que hayamos hecho lo mal hecho, ni creo que la gente sea ingrata, ni creo que la gente sea loca, lo he dicho, ni los pueblos, ni las clases se suicidan. Se suicida el enfermo, el desesperado, el excluido, el abandonado. Pero los pueblos saben cuando la cosa va marchando bien, entiendan o no entiendan del Producto Interno Bruto, de las tasas, de lo que dice el turquito, o de lo que dice el otro, o de lo que dice el otro. No, la gente tiene su propio sentido común, la gente sabe cuando una cosa funciona y cuando no funciona. Como lo supo en el 2004, que las cosas no habían funcionado, porque todo estaba a la vista. Y aquí sigue estando todo a la vista. E insisto, Danilo Medina, el PLD, y todos nosotros debemos sentirnos orgullosos. Se ha hecho lo que se ha podido, y se ha hecho con mucha vocación de servicio, y se ha hecho con mucha inteligencia, capacidad, expertise técnico, profesional. Se ha incluido a todo el que por su formación, por su nivel, por el lugar donde trabaja, tenía que ser incluido, que es lo que ha sucedido. Y déjenme decirles, yo porque hoy no amanecí sociológico, por así decirlo, pero el gobierno no ha hecho absolutamente nada malo como para que no tenga la aprobación del 16. El gobierno lo que ha hecho es mejorar su partitura, estar cada vez más cerca de los sectores que hay que estar cerca de ellos para merecer. Aquí pasará mucho tiempo sin que aparezca un ministro de Agricultura como Osmar Benítez. Y no soy nada de distinguido profesional. Y es más, hasta que cuando lo recordaba, hacía el programa con doña Milagro y era la potalita de Hipólito. Era la potalita de Hipólito. El trabajo hecho por Osmar, lo que viene a fortalecer es la idea desde el principio que tenía Danilo, de que el sector privado y el sector público había que hacerlo coincidir, ya fuera en las subastas, ya fuera en los planes, ya fuera en lo que usted quiera. Y Osmar Benítez es tremendo ministro de Agricultura. Y lo menciono a él porque es el más reciente de los que hemos tenido. Y porque además creo que en general hay otros que no han sido tan eficientes. Pero no es además de que es fácil ser un buen ministro de Agricultura con un presidente que entiende de agricultura. Claro, claro. Porque hay que ver las políticas del Banco Agrícola. Exactamente. La otra. Se nos acabó el tiempo, Guillermo. Bueno, cuando ustedes encuentren una razón sociológicamente comprensible, perdónenme, la lanzo, para que al PLD y a Danilo se le queme en este examen. Hasta que a mí no me diga qué cosa ha incidido en la sociología de la mayoría ciudadana, lo cierto es que el país puede estar ante un nuevo fenómeno electoral para el próximo 5 de julio y sorprender incluso a gente que como ustedes andan por ahí con el pichirrí medio apretadito, de que por una tal Greenberg, por una tal Carlos, una vagabundería de los corripios y otra vagabundería, que todas a una quieren, han puesto su huevo en ciertas canastas. Pero vámonos a la concreta, como dicen los cubanos. Vámonos ahí, díganme, ¿qué hizo el gobierno que le merezca que un 15% de la mayoría ciudadana se vaya para donde Abinader? Cuando ustedes logren desembollar eso, ustedes me avisan y volvemos y conversamos. Pedro, te toca a ti clausurar este foro. Nos quedan unos 5 minutos.
Realmente muy interesante el planteamiento de Guillermo y circunscribo muchas de las verdades que dice. Pero fíjense que no es casual, porque si bien hablábamos del guión, también hablábamos de otras fuerzas oscuras que trabajan en el escenario. Fíjense que no es casualidad que en los países del primer mundo, como en Europa, tenemos a Víctor Orbán en Hungría, Bolsonaro en Brasil, y de una manera diferente el presidente Trump en Estados Unidos. Fíjense que estas figuras, ¿cómo llegan al poder? Llegan al poder manipulando las informaciones con los fake news y con una serie de actitudes que manipulan la opinión del ciudadano. Y es lo mismo que se ha puesto en práctica acá, y las encuestas juegan un papel importante en esa creación de percepción. Fíjense que esos actores que he mencionado han relajado lo que es el valor de seriedad de la pandemia. Y fíjense los hechos, los casos que han pasado. Tenemos a Estados Unidos ocupando el lugar número 1 en el mundo de contagiados. Tenemos a Brasil, que junto con Chile son los mayores depositarios de casos de contagio en América Latina, trasladando el foco de la pandemia a América Latina. Lo que quiero decir con esto, que ese libreto está bien montado. Fíjate que el PRM aquí se monta en ese mismo discurso, queriendo que el gobierno relaje las medidas que ha tomado. Medidas este gestionamiento de la crisis le ha valido reconocimientos de países de las 10 mayores economías del planeta. Entonces, como un país pequeño, con limitados recursos, salvando la distancia, ¿cómo es que ha sido exitoso en la gestión? Bueno, pero ellos mismos lo dijeron en audio que circularon y este tipo de cosas. Si nosotros logramos que la gestión, descuide la gestión de la crisis y empiecen a haber infectados y muertos, ese es un escenario que les favorecía. Ellos mismos lo dijeron y por ahí andan. Entonces, yo no sé por qué a veces se piensa que el ciudadano dominicano de a pie como que tonto. No. Hay una sabiduría popular grandísima y como decía mi tocayo Alfredo, cuando tú pones el peso y haces el contrapeso, pues tienes que terminar diciendo, óyeme, pero es que la diferencia es grande. Y si nos vamos a aquel momento de 2016 y 2020 y tú pasas balance, pues todos los sectores deficitarios de la economía o a lo largo, transversal a la sociedad dominicana, se ha ido colocando soluciones, los hospitales, las escuelas, caramba, la inversión pública focalizada. O sea, todas estas acciones es lo que se pretende disluir con un discurso populista. Y ya todos sabemos en qué terminan los populismos, porque al final te hablan de cosas que ellos no pueden cumplir porque son discursos que están en el aire. Y el discurso de ahora, como bien decías tú y como bien decía Ramón, bueno, el problema es que cuando tú tienes al frente de la magistratura del Estado a una persona que conoce los diferentes sectores, pues es fácil gobernar, es fácil tener buenos ministros. ¿Por qué? Porque tú buscas el profesional que funciona, el gerente que funciona. Entonces, bueno, el referente de ahora, tenemos una pandemia que ha azotado al mundo entero y ha habido hambruna en el mundo entero. ¿Hemos tenido crisis de hambre aquí? No. Entonces eso te dice a ti claro que la gestión ha sido correcta. Entonces, no podemos ahora bajar la guardia contra estos embates que lo que buscan es mantener la continuidad con los diferentes actos del libreto. De verdad, entonces, precisamente nosotros jalonar en la línea de que el país va bien y el electorado el 16 de mayo, olvidando, como bien dices tú, oye, me gustó eso. Esas encuestas, vamos a ver qué pasa el próximo 5 de julio. Yo entiendo que la población va a demostrar su inteligencia apostando al progreso y al desarrollo de la nación dominicana, a la continuidad de ese desarrollo. Bien, jóvenes, se nos agotó el tiempo. Creo que hemos tenido una jornada muy buena, muy buena.
y que debemos seguir teniendo jornadas tan buenas como esta, quizás mejores, y las tendremos. Así que gracias por estar ahí, Alfredo, gracias a Sergio, a Fran, a Guillermo, y gracias a toda la población dominicana que sigue al canal 4RD, que les recomendamos que no se mueva de ahí porque está en contacto con la mejor programación de la televisión dominicana, que no nos quepa la menor duda. Gracias, Alfredo, gracias a todos y nos vemos la próxima.